Hola, soy Mónica y esto es Mil libros y una vida. Y hoy te traigo video reseña de Obedeceré a Dios, otro de mis números uno de mis lecturas del 2022. Si te interesa, quédate. Bueno, antes de empezar, lo de siempre, quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores. Estamos a 4 para llegar a 100. O sea que esto es un pequeño empujoncito. O sea que si me estás viendo y no estás suscrito, por favor suscríbete, que a mí me haces un enorme favor y a ti pues no te cuesta absolutamente nada. Para mí este libro es súper difícil de reseñar porque es un libro súper complejo. Entonces he hecho una escaleta, llevo 3 días haciendo una escaleta para hacer este vídeo y todavía no me queda muy claro cómo empezar a contaros de qué va este libro, la verdad. Porque tiene tantas cosas para decir y no quiero hacer spoiler, entonces pues iremos por partes, como diría Jack el Destripador. Bueno, este libro consta de 4 partes y os voy a contar un poco primero, pues, quién es Jon Krakauer, aunque ya hablé de él en un vídeo que hice sobre senderismo extremo, que ya os conté que, pues, quién era Jon Krakauer, y que os dejaré por aquí la miniatura del vídeo por si os interesa verlo. Y nada, pues Jon Krakauer es un periodista, aunque él está especializado en temas de alpinismo y montañismo. Lo que pasa es que él aquí se embarcó en otro tipo de aventura totalmente diferente a pues su temática. El libro comienza con el brutal asesinato de Brenda y Erika Lafayette. Brenda tenía 24 años y Erika pues era un bebé, tenía 14 meses. Y así empieza la premisa de este libro. Tiene de particularidad este libro. Bueno, este libro, Yo obedeceré a Dios, llevaba años con ganas de leerlo. Lo busqué por activa y por pasiva y no había manera de encontrar este libro. La primera publicación de este libro fue, que lo pone aquí, fue en el 2003. Bueno, han vuelto a hacer otra edición nueva, que es esta, que es del 2022, pues porque han hecho una serie, entonces lo han vuelto como a reeditar. Entonces, cuando me enteré de que lo habían vuelto a reeditar, pues fui corriendo auda y veloz a reservar este libro pues en la librería donde suelo comprarlo. Bueno, pues aquí, como podéis ver, tengo el libro totalmente positeado. Lo tengo lleno de anotaciones, de cosas que he puesto yo, de cosas que me llamaban la atención y demás. Bueno, no os lo he dicho, es de la editorial Península y tiene 508 páginas, si no recuerdo, sí, 508 páginas. Lo devoré, este libro lo devoré. Y eso que yo cuando leo este tipo de libros me monto mi parafernalia, ¿vale? Mi lápiz, mis posis, mi bolígrafo, porque hay algunos posis que sí están escritos, como por ejemplo este. ¿Veis? No sé si se podrá ver. Bueno, pues empezamos porque es que este libro de verdad os prometo que es súper complicado de reseñar. Bueno, pues como ya os dije, el libro comienza con el brutal asesinato de Brenda y Erika. Eso no es spoiler porque estuviera en el prólogo del libro. Entonces, aquí en el prólogo del libro lo que nos pone son las notas de prensa, que son estas, y aquí hay más notas de prensa.
¿Dónde ocurre esto? Esto ocurre pues en Utah, en Estados Unidos. Entonces, esto fue pues un crimen que conmocionó pues a la ciudad donde ellos estaban, porque además al principio, pues lo de siempre, intentan culpar al marido, porque es una chica que estaba casada, pero al marido cuando encuentra pues la escena del crimen, él ya rápidamente dice que sabe quiénes son los perpetradores. ¿Y quiénes son? Pues precisamente sus hermanos, Ron y Roy Lafayette. Y aquí ya empezamos que nos va a llevar mucho más allá de lo que es un simple y llano asesinato. Este asesinato ocurre el 24 de julio de 1984 y capturan a Ron a Ron y a Adán, es que los nombres también se las traen. A Ron y a Adán los capturan el 7 de agosto, es decir, no tardaron mucho en pillarlos. ¿Y qué pasó cuando los pillaron? Bueno, pues ellos tuvieron la puñetera desfachatez de decir de que ellos no se consideraban unos asesinos. Es decir, han matado a su cuñada y a su sobrina, pero perdón, pero yo no soy un asesino. ¿Y por qué ellos no se consideran asesinos? Pues porque tuvieron el papo de decir que esto fue un mandamiento divino, que Dios les habló y les dijo que esto era un mandato divino y que Dios les había hablado y que tenían que matar a su sobrina y a su cuñada. Palabras textuales de estos personajillos. Yo estaba cumpliendo la voluntad de Dios y eso no es un crimen. No, chaval, no es un crimen. Te las cargas a puñaladas y no es un crimen. Vale, pues esto solo es el prólogo, ¿sabes? Ya para ponerte como un poquito de mal humor. Bueno, y aquí, y ahora os preguntaréis, ¿vale? ¿Pero de qué religión son? Bueno, pues ellos son mormones. Y aquí ya empieza la superhistoria de este libro. Entonces, lo primero que nos enseña el autor es un mapa de Estados Unidos donde está la presencia de los mormones, que es la religión, por así decirlo, mayoritaria en Estados Unidos. Y aquí ya el autor hace una investigación fabulosa y nos va a contar toda la historia del mormonismo, desde quién la fundó, cómo se fundó y qué vertientes hay dentro del mormonismo. Bueno, como os iba diciendo, pues estos eran mormones, pero no eran unos mormones corrientes. Estos son mormones fundamentalistas que son altamente peligrosillos. Vale, entonces el autor aquí nos va a contar, en primer lugar, nos va a contar toda la historia del mormonismo. ¿Quién fue John Smith, que fue el fundador de la religión mormona? De hecho, es una religión que es prácticamente moderna, no tiene muchos siglos de antigüedad. Entonces nos va a contar toda la historia de John Smith, cómo se le iluminó para crear una religión y demás. Y cómo se fundaron también los fundamentalistas. ¿Y qué diferencias hay entre los fundamentalistas y los mormones, vamos a llamarlos normales y corrientes? Bueno, pues los fundamentalistas son pues los que son polígamos, eh, no van al médico porque no creen en la ciencia, son un poco tipo metodistas Amish, ¿vale? Viven en ese tipo de vida. Pero a mí lo que más gracia me hace de todo esto, no sé si es que me hace gracia o me entristece, es que los fundamentalistas pues no dejan de ser pues, unas personas pues muy hipócritas. ¿Y por qué digo esto? Porque como todos sabemos, en Estados Unidos la poligamia está prohibida. Entonces, ¿qué hacen toda esta gente polígama? Pues aparte de que viven en poblados así medios extraños, viven como medios escondidos, aunque son conocidos por todos, ellos lo que hacen es sangrar al Estado. ¿Por qué? Porque ellos solo se casan
como solo te puedes casar con una mujer, y ellos suelen tener harenes de mujeres, lo que hacen es que tienen a una que es legítima y el resto de las mujeres son esposas espirituales. ¿Qué pasa? Que esta gente pues se reproducen como los conejos. Es decir, un tipo pues a lo mejor tiene 27 mujeres y tiene 40 hijos. Ahí no es nada. ¿Y qué hacen? Pues sangran al Estado de Estados Unidos, lo que es el gobierno, ¿no? Ellos dicen que el gobierno de Estados Unidos es satánico, pero ellos se aprovechan pues de todas esas ayudas sociales que les da el país. Entonces, claro, esas mujeres, al ser solteras con 5 o 6 críos, pues el Estado les da pues como una especie de ayuda. Y las cifras que aquí te cuentan son escalofriantes, los millones que se lleva esta peña. ¿Cuál es la problemática también del tema de la poligamia? No es el hecho de que tú tengas 27 mujeres y tengas 40 hijos. El problema es que eh, hay escondidos pues personajes siniestros. Con esto es que no puedo decir la palabra, pero son tipos pues que casan a niñas pues con 12, 13 años. No sé, seguramente esto os recordará pues a otro tipo de religiones. Entonces es un sistema como muy patriarcal, muy machista, la mujer no vale nada, de hecho ellos tienen a la mujer como si fuese un objeto. Y claro, y son cosas como muy perversas. Pues, por ejemplo, pues imaginamos que una de las chicas jóvenes que se haya casado, de hecho te cuenta la historia aquí después de una chica mormona, pues que la casan con 15 años con el líder espiritual de su comunidad, cuando ella tenía eso, 14 15 años, tiene hijos, el señor se muere, se queda viuda y claro, como las mujeres somos desvalidas y no nos podemos valer por nosotras mismas, enseguida la casan con otra persona. ¿Y qué pasa? Que esa persona se encapricha con su hija, que también tiene 12 o 13 años, es decir, la hijastra de este señor, y también la obligan a casarse. Porque aquí la cuestión no es que tú te enamores y te cases con un señor. No, el rollo es que como que tú tienes que casarte con este, y es como una sociedad un poco extraña. Entonces, Dan y Ron pertenecen a este tipo de secta, aunque ellos no se criaron en la secta de los fundamentalistas, sino más bien sus padres eran mormones, pero eran mormones pues normales y corrientes, o sea, eran monógamos y tenían una vida pues normal, pues con sus cultos y con sus historias, pero no estaban en estos extremos. Entonces el autor aquí te cuenta cómo surgió el tema de los fundamentalistas mormónicos y cómo la iglesia mormona no reconoce a estos como mormones. Después es muy difícil salir de este tipo de comunidad porque después eres como un paria y te van a hacer la vida imposible. También te cuenta cómo estados completos, hay un estado en concreto, un pueblo que son todos mormones fundamentalistas, desde el sheriff hasta el juez. Entonces, si por ejemplo una mujer sufre pues de violencia de género, pues le es muy complicado pues que se lo resuelvan porque están todos metidos en esa comunidad. Entonces es prácticamente imposible. Entonces tu única solución es salirte pues de ese estado y alejarte lo más posible pues de esta gente que ya os digo que son son muy nocivos. ¿El autor los machaca mucho? Sí y no. A ver, hay de todo un poco. Hubo masacres a mormones, hubo mormones que se hicieron como una especie de guerra santa y se cargaban a los gentiles. Los gentiles son las personas como yo, que no tengo ningún tipo de religión, pues yo para ellos soy gentil. Y como soy gentil y estoy como no soy digna de vivir en el planeta Tierra, pues ellos tienen la osadía de decir, pues, pues la eliminamos. Eh, entonces, por eso digo que esto va mucho más allá del crimen pues, de estas dos mujeres, ¿no?
Y también por eso el autor quiere llegar desde el principio, porque ¿por qué Ron y Dan, que eran mormones normales y corrientes, se convierten al fundamentalismo? Aquí nos va a contar el juicio, nos va a contar cómo planearon y cómo ejecutaron. Te lo cuenta absolutamente todo. Todo, o sea, esto va desde principio a fin. Nos vamos a enterar de todo, cómo fueron los primeros asentamientos, cómo fueron perseguidos por los gentiles, cómo ellos se vengaron de los gentiles. También te va contando las diferentes clanes que hay dentro de los mormones fundamentalistas. Nos cuenta también dos casos. Uno es súper conocido, de una chica que secuestraron, y otro es de una chica que está desaparecida y no se sabe dónde está. ¿Qué más te cuenta este libro? Lo del juicio me pareció súper interesante, la verdad. Y los razonamientos que tenía esta peña. Te va también contando los diferentes clanes, las luchas de poder, porque esto es otra historia, son las luchas de poder, porque yo quiero ser el mandamás de la comunidad. O sea, a día de hoy yo a los mormones los miro raros, ¿vale? A ver, no tengo nada en contra de los mormones ni de con ningún tipo de religión, pero los miro con otros ojos, la verdad. Sé que no todos los mormones son fundamentalistas, menos mal, pero de verdad que los fundamentalistas son personas súper dañinas, son peligrosos, son gente pues muy cerrada, más tienen unas vestimentas también. ¿Tuvo problemas el escritor al escribir este libro? Sí, os lo digo desde ya. ¿Por qué el escritor, el periodista, vaya, John Krakauer, le dio por hacer este libro que es tan polémico? Porque no deja de ser un libro donde pone a la religión mormona en su sitio. Es decir, te va a decir sus sombras y también te va a decir sus virtudes, aunque virtudes yo les veo pocas, ¿vale? Sobre todo porque él se centra más bien en lo que son los mormones fundamentalistas. Ya os dije que los mormones normales, por así decirlo, no consideran a los mormones fundamentalistas mormones, es como una secta aparte. Eh, a ver, el autor no es mormón, él se crió en una zona donde había muchos mormones, de hecho él lo cuenta aquí en el libro, porque tiene como una especie de nota del autor o algo así, que es bastante interesante, que te cuenta él pues por qué le dio por hacer este libro. Él se crió pues en una comunidad con muchos mormones. Y entonces pues siempre le había llamado pues la atención pues ese tipo de religión. De hecho le decía a sus padres que porque no se hacían mormones. Y los padres pues le dirían, anda niño, vete a freír chuchangas por ahí. Entonces pues este hombre se pegó 3 años investigando, porque claro, aquí hay una documentación asombrosa, porque es que nos cuenta quién fue John Smith, que es el fundador, toda su trayectoria de cómo empezó. Además era un charlatán, de hecho lo denunciaron en su época por fraude. O sea, era un tipo, además tú vas leyendo la historia de John Smith y te vas dando cuenta de que el tipo es un sociópata. Es un manipulador que es capaz de crear un cúmulo de masas para que todo el mundo le siga. ¿Qué es lo que pasa cuando John Smith es asesinado? Porque a él lo asesina. ¿Cómo se pelean entre ellos para conseguir el poder? O sea, el John Smith era un tío muy raro, que él decía que tenía contacto directo con Dios. Bueno, una historia, y aquí te lo cuenta todo. Es una historia de película. De hecho, yo creo que aquí en el libro tengo puesto una película. Digo, bueno, ya empiezan las películas, ¿no? Lo tengo escrito como el lápiz. Y te va contando todo. La verdad es que es un libro súper interesante. A mí este libro, ya os digo que me fascinó. Ves la religión desde dentro, creo. O sea, a ver, el hombre, el John Krakauer, estuvo 3 años investigando. Por eso así el libro es tan gordote, ¿no? Pero tiene muchísima información. Y estuvo como un año para escribir el libro. Y tuvo muchísimas críticas y tuvo muchísimos problemas con
con los mormones. Como que lo tacharon de mentiroso, de que te estás inventando las cosas. Y aquí viene una bibliografía que es donde él sacó toda la información. Nada, yo os recomiendo este libro, eso sí es un libro denso. No es un libro de estos de decir, ¡buah!, de disfrute, no es un libro que te vas a cabrear muchísimo. Os recomiendo que lo leáis en papel, porque sé que está en digital, pero en papel lo vais a disfrutar muchísimo porque tiene un problema este libro. Para mí no es un problema, pero si lo lees en digital sí. Y es que tiene muchísimas notas de página. Y notas de página que son muy largas. Por ejemplo, esto de aquí, esto todo es una nota de página donde el tipo te va haciendo aclaraciones que son súper interesantes. Y aquí sigue la nota de página. Todo esto es una nota de página. Entonces, leer esto en digital puede ser bastante tedioso. Por eso os recomiendo que lo leáis en papel, porque ya os digo que, mire, todo lo que tiene por debajo son las notas de página. Y te da información extra que es súper interesante, porque aquí te vas a enterar de todo, cómo se crean los obispos mormones, cómo son las asambleas. O sea, aquí te lo cuenta absolutamente todo. Y nos va a contar, pues, qué fue de Ron y Dan Lafayette, que los condenaron a cadena perpetua, lógicamente. De hecho, no es spoiler porque viene en el prólogo. Cuenta de lo cobarde que es Ron y de lo... Ay, tipo caca, ¿vale? No puedo decir la palabra, pero ya me entendéis, ¿no? Es un señor caca. ¿Os lo recomiendo? Sí. Yo os digo que para mí ha sido mi mejor lectura del año 2022, junto con El alienista, porque son dos temas totalmente diferentes. El otro es una novela y esto es más tipo ensayo. Está catalogado como un true crime. Yo no lo... Hombre, sí, porque la premisa es el crimen, pero va mucho más allá de un true crime. Esto no es que te cuenten el caso de dos señoros matan a su cuñada y a su sobrina y poco más. No, a este libro te adentra el por qué, cuál fue la raíz. Y para llegar a la raíz tienes que irte a los principios de la religión. Maravilloso este libro. De verdad que os lo súper recomiendo. Me he hartado de recomendarlo. Lo he disfrutado un mogollón. Y ya os digo que libro como este creo que no voy a leer en mi vida. Porque, ya os digo, yo creo que nunca había positeado y subrayado tanto un libro. O sea, este libro no lo puedo prestar. O sea, a alguien que le interesara que se lo prestara, pues yo os recomiendo que no se lo puedo prestar, porque es que lo tengo de verdad lleno de anotaciones, lo tengo muy subrayado, por no decir demasiado subrayado. Hombre, nunca es demasiado, ¿vale? Porque lo que yo subrayo son cosas pues que a mí me llaman la atención o cosas que, por ejemplo, ¿ves? Yo pongo aquí mis anotaciones. No sé si lo veis bien. Aquí, o como habéis leído, se podría haber evitado. Eso os lo dejo que lo averigüéis ustedes. Se podría haber evitado el asesinato de Brenda y de Erika. Os va a sorprender, de verdad, cómo es la mente humana y cómo una persona que supuestamente se ha criado normal y corriente le dan esos ataques religiosos extraños que lo único que hicieron fue desgraciarle la vida a dos familias, la suya propia y la familia de Brenda y de Erika, y ellos pues que al final no lograron nada, porque no creo que estén en el cielo con los angelitos. Espero que os haya interesado, que le deis una oportunidad a obedeceré a Dios, que no os vais a arrepentir, de verdad. Si os fiáis de mí, no os vais a arrepentir. Y sobre todo si os gusta este tipo de temáticas. Ya os he dicho que es un libro denso, no es una novela, es tipo ensayo, pero es tan interesante y tan ilustrativo que yo creo que sí que merece la pena. Por cierto, que a mí no me paga la editorial ni nada, la editorial es Península, a mí no me paga, pero yo sí os recomiendo que lo leáis en papel. Sobre todo por los pies de página, porque son muchísimos y la información que viene es súper interesante. Normalmente cuando uno lee un libro digital,
Si tiene muchos pies de página, pues los pies de página pues como que pasamos un poco, pero es que este libro, uf, si no te lees los pies de página no vas a entender muchas cosas, pues entonces por eso os digo que lo leáis en papel. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.